¿Qué se vio de primera vista, colegas? Una pareja de ancianos. Una pareja de ancianos. Si yo también vi eso a primera vista, lo primero que vi fue una pareja de ancianos que se estaban mirando uno al otro. Perfecto, muchísimas gracias. Pero ahora yo les pediría que observemos con mayor detenimiento y que me digan ustedes qué es lo que estamos observando. Buenas noches, un músico que está tocando guitarra y la Ajá, otra es una señora o un varón, no sé muy bien, que está escuchando o tiene algo en la cabeza, ¿no? Está cogiendo algo en la cabeza. ya. ¿Qué más estamos observando? Es como una especie de calle, callejón, algo así, y hay una persona, una chica, Sí, apoyada a la puerta. ya. ¿Alguien más que nos quiera aportar algún detalle que no ha sido mencionado? ¿Qué les parece este dibujo, colegas? Un señor que está cantando y una señora que está agarrándose un gorro en la cabeza. Ujú, Maestra, buenas noches. Yo veo al fondo una copa o como una fuente que estuviera cayendo agua. ya. Excelente, ¿eh? Sí, ¿no? Porque uno pareciera también que al fondo como que hay una especie de copa, algo así, ¿no? Muy bien, colegas. Miren, este tipo de ilustraciones, se me fue el nombre de este tipo de ilustraciones, ¿no? Que cuando uno les da una primera vista, ¿no? Eh, nos dan, o sea, le dan a nuestro cerebro una información inicial, ¿no? Una primera percepción. Como lo dijo la maestra Carmen al inicio, una pareja de ancianos. Lo que ella vio a primera vista fue una pareja de ancianos. Y seguramente es lo que vimos muchos a primera vista. Yo también cuando vi esta ilustración, lo primero que vi fue una pareja de ancianos que se estaban mirando, ¿sí? Pero cuando ya uno no lo mira, ¿sí? Sino que lo observa, y ojo que observar es mirar con mucha mayor atención, cuando ya uno no lo mira, o sea, cuando ya uno le da una segunda mirada, ¿no? En la que ya se involucra cierta atención, ¿no? Cierto ahí fijación, concentración, uno se va dando cuenta de los detalles, ¿no? Y uno después termina diciendo, oye, no, mira, no era una pareja de ancianos, sino era una especie de calle, de plazuela, de parque o de lo que fuere, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, estos gráficos son muy interesantes, ¿sí? Son muy interesantes, ¿no? Como también podríamos haber puesto un gráfico de búscame las diferencias o encuentra a los 20 gatos que están ahí escondidos en un gráfico, ¿no? Entonces, el día de hoy, y este gráfico se relaciona con el tema que vamos a tratar el día de hoy, los procesos auxiliares del aprendizaje. Si bien es cierto, nosotros hemos venido hablando de los principales procesos pedagógicos del aprendizaje, como han sido la activación de y recojo de saberes previos, como ha sido el aprendizaje por descubrimiento, como ha sido el tema de la gestión de los aprendizajes, el conflicto cognitivo, que son procesos principales en el, ¿no? En el aprendizaje. También hay procesos auxiliares,
que contribuyen, ¿no? Y que se dan conjuntamente de la par y a la mano con estos procesos principales que hemos estado viendo, que hemos estado pues revisando, ¿no? Y son estos procesos auxiliares. ¿Y cuáles serán estos procesos auxiliares? ¿No? Por aquí en este grafiquito vemos, ¿no? Que se está dando esa pregunta, ¿no? Y por ahí, ¿no? Salen, ¿no? La motivación, la conciencia, la atención, la recuperación y transferencia. Vamos a ver en esta clase el día de hoy cuáles son esos procesos auxiliares. Y entonces hay que recordar que cuando nosotros, colegas, hablamos de aprendizaje, ¿no? El término aprendizaje es un término bastante amplio, que a veces las personas hemos circunscrito solo a un parámetro, conocimiento. Entonces, sabe más el que parece más enciclopedia británica. Sabe más el que se ha memorizado más cosas, pura teoría. A veces los tenemos parametrados así. Pero cuando nosotros hablamos de aprendizaje, entendiendo como el aprendizaje como la adquisición de saberes, ¿sí? Ya cuando nosotros decimos, he aprendido algo, no necesariamente está circunscrito a los conocimientos, ¿sí? A todo lo que son conceptos, definiciones, teorías. Sí, ese es un aprendizaje conceptual. Pero también cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de habilidades, ¿sí? Y entonces ese será un aprendizaje procedimental, porque estoy desarrollando habilidades, estoy desarrollando destrezas, ¿no? Como los niños, cuando inician, a ver, dígale a un niño de 3 años que escriba. Ni siquiera sabe coger un lápiz, ni siquiera puede coger o sea, lo coge como sea, ¿no? De cogerlo lo va a coger, pero díganle que escriba con eso, que tenga trazos finos, ¿no? No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque esas habilidades, esas destrezas se van a ir aprendiendo, ¿no? Y para eso la maestra de inicial va a desarrollar, previo a eso va a condicionar, ¿no? Va a trabajar actividades de psicomotricidad gruesa, motoras finas, para ir acondicionando ¿no? Al niño a agarrar un lápiz, ¿no? Y empezamos con las crayolas y los colores gruesos, con los cuadernos de cuadrículas gigantes, ¿no? Y después vamos evolucionando y vamos cambiando conforme el niño va aprendiendo, ¿no? Ya las cuadrículas de los cuadernos ya no son tan grandes, son más pequeñas, ¿no? Igual cuando empezamos e iniciamos la escritura, la profesora te pide cuadernos de triple renglón, ¿no? Para que diferencies las letras altas de las bajas, ¿no? Y conforme vas aprendiendo, ya no es cuaderno de triple renglón, sino ya es un cuaderno de doble raya. Y conforme has ido aprendiendo más, ya no es un cuaderno de doble raya, sino es un cuaderno rayado simplemente, ¿no? Entonces, mire, este aprendizaje, entendiéndose como la adquisición de un saber, ¿no? Y este saber, entendiéndose como, ¿no? Un conocimiento, una habilidad, una destreza, y también valores y actitudes, ¿no? Porque eso también se aprende. El ser honesto, ¿no? La honestidad es un valor que uno aprende. ¿Dónde lo aprendes? En casa, ¿no? Y entonces si tú ves a un niño que no es muy honesto, que digamos, es porque quizás en su casa le han enseñado a ser así, ¿no? La primera escuela es el hogar, ¿no? Las actitudes también es algo aprendido y se aprenden en casa, ¿no? Este chico tiene una actitud bien proactiva, siempre está optimista, siempre quiere ayudar, siempre forma parte de la solución, jamás forma parte del problema, ¿no? Porque seguro en casa le fueron enseñando eso. Entonces, el aprendizaje es ese proceso de adquisición.
¿Qué adquirimos? Conocimientos. Y entonces hablaremos de un aprendizaje conceptual. ¿Qué adquirimos? Habilidades, destrezas. Y entonces hablaremos de un aprendizaje de procedimientos, ¿no? ¿Qué adquirimos? Valores, ¿no? Actitudes. Y entonces hablaremos de un aprendizaje, pues, actitudinal, ¿no? Entonces, esto posibilita, ¿no? O esto, bueno, esto a través, pues, del estudio, de la enseñanza, de la misma experiencia, ¿no? Maneras de aprender, hay muchas, no solamente en la escuela, aprendes en casa, aprendes en la calle, ¿no? Producto, pues, no solamente de que yo me siento y me pongo a leer un libro y leo y leo y leo, no, del estudio, o es que porque fui a la escuela y el profesor me enseñó, o es que porque fui a mi casa, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tío me enseñaron, sino también de la experiencia, de las vivencias propias, ¿no? Yo salgo a la calle, paso algo y estamos constantemente aprendiendo, ¿no? Este proceso nos dicen que debe ser entendido, pues, a partir de las diversas posturas, ¿no? Es decir, de las diversas teorías que hay. Ausubel nos habla del aprendizaje significativo. Brunner nos habla del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Piaget nos habla del aprendizaje psicogénico, ¿no? Donde vas evolucionando no solamente mente, sino cuerpo. Vygotsky nos habla, por ejemplo, del aprendizaje social, ¿no? Que uno aprende en un entorno social. Diversas teorías abordan, ¿no? El tema de los aprendizajes. Y entonces, pues, nuestra naturaleza, ¿no? Desde la mirada, pues ya aquí hablamos de Piaget cuando nos habla del aprendizaje psicogénico, ¿no? Nos dice que en nuestro cerebro se producen todos estos procesos, se dan todas estas interconexiones cognitivas, ¿no? Se va produciendo este andamiaje, ¿no? Esta asimilación y adaptación de los nuevos saberes, ¿no? Que en nuestro cerebro se producen todos estos procesos, ¿sí? De aprendizaje, ¿no? Y entonces, conforme vamos madurando, nuestras estructuras cognitivas también van madurando. Por lo tanto, nuestro aprendizaje va evolucionando también. Y entonces, ¿no? En virtud de esto, pues, estos procesos que se dan a nivel mental son los que optimizan o minimizan la eficacia de nuestro aprendizaje en general. Y entonces resulta que tú dices, bueno, yo tengo unos alumnos que no participan en clase. Se quedan ahí sentaditos, ¿no? Mirando, escuchando, no interactúan. Oye, entonces, ¿de qué serviría que yo, por ejemplo, ¿no? Profesor, diseñe una clase donde pues recoja saberes previos, presente yo toda esa mi situación significativa y que ésta sea retadora, mis estrategias, mis actividades, haga mi metacognición, que yo diseñe una clase ya, no ya, cuando a mis estudiantes no les interesa, o están desinteresados, o dicho de otro modo, están desmotivados, ¿no? Entonces, por ahí, wow, ¿qué pasó aquí? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de un aprendizaje para decir que ha habido un aprendizaje, ¿no? Este tiene que ser duradero. Es decir, tendrá que almacenarse en la memoria a largo plazo. ¿Y cuándo será duradero? Cuando sea significativo, cuando para nosotros tenga significancia. A través de todo ese proceso de descubrimiento hemos, ¿no? Porque ha sido algo importante. Sea producto de la práctica, ¿no? O sea, donde yo haya participado activamente, aprendizaje por descubrimiento, y sea generalizable, es decir, lo pueda extrapolar, lo pueda usar en mi día a día. ¿Por qué? Porque me va a servir en mi día a día. Entonces, estas son las características, pues, de un buen
aprendizaje. Y entonces, ¿cómo se aprende? Bueno, ya hemos visto, hay que activar saberes previos, hay que presentar un conflicto cognitivo, hay que conocer o tener el diagnóstico de mi estudiante, hay que hacer, pues, tiene que también darse un aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Es en un ambiente social, ¿no? Todo eso lo hemos visto. Pero hay otros procesos, ¿no? En ese de el cómo se aprende, ¿no? Involucra procesos que permiten actividades. Son esas actividades que realizan los estudiantes para alcanzar, pues, esa meta, ese indicador del logro, ¿no es cierto? Y que nos van a evidenciar, pues, el desarrollo de la competencia, ¿no? Están más orientadas a los desempeños. Y entonces, en el marco de esto, pues tenemos, por ejemplo, la motivación. Si yo no estoy interesado porque, ay, ese tema no me gusta, ay, ese curso no me gusta, no me interesa, no voy a aprender, no voy a aprender. O estoy interesado, pero soy una persona muy dispersa. Y entonces yo estaba trabajando o escuchando y por ahí mi orejita escuchó, ¿no? Que María le estaba contando una cosa interesante a Juan. Y entonces ¡sus! Mi oreja se fue, me volteé y ya me distraje, ¿no? Ya perdí la atención, la concentración de lo que estaba haciendo. O alguien me estaba explicando algo y ya ¡fus! Me fui, porque una mosquita pasó volando y ya me distraje, ¿no? La atención también es un proceso auxiliar importante. La percepción es otro, ¿no? Cómo percibes las cosas, cómo las ves, ¿no? Como en la imagen al inicio, ¿qué vieron? Dos ancianitos. A ver, vuelvan a mirar. Ya no eran dos ancianitos, ¿no? La percepción también es importante, porque yo de una o a una primera vista puedo percibir una cosa, puedo ver una cosa, pero a una segunda vista ya no lo veo igual, ya cambió. O había cosas que no, características, detallitos de los que no me di cuenta. Y lo vuelvo a ver una tercera vez, ¿no? Y resulta que siguen apareciendo más y conforme más lo mires, más aparecen, ¿no? Y cuando hablamos de percepción, no solamente nos estamos refiriendo a imágenes, también pueden ser a situaciones, ¿no? La memoria, que es importante, porque no podríamos hablar de aprendizaje significativo, ¿no? De, de tareas, ¿no? De hacer, de contextualizar, si no involucrásemos algo de memoria, ¿no? De demanda cognitiva. No podríamos. La memoria es importante. No es ahora, en este tiempo actual, no es preponderante. Yo recuerdo que cuando estaba en primaria y en secundaria, nos hacían pues trabajar mucho la memoria. Algo que es interesante porque al final es una herramienta muy útil, muy, muy útil. En mi caso, por ejemplo, como me dicen mis colegas, tienes una memoria elefantiásica. Yo les digo, haces juego con mi cuerpo, les digo. ¿Por qué? Y decir eso porque es una gran memoria, ¿no? Porque uno va desarrollando eso. Yo recuerdo que en mi colegio, ¿qué no nos hacía? Teníamos el concurso de ortografía. Y en el marco del concurso de ortografía, ¿no? Las profesoras te daban un montón de hojas, ¿no? De esas bulky, porque usaban los mimeógrafos, eso ya no existe, y te daban una serie de palabras, 200 palabras, 100 palabras, para que te las aprendas de memoria. Y entonces, en el marco del concurso, ¿no? A todo el salón le tomaba, la profesora escogía sus 10 o sus 20 palabras y tú tenías que escribir, ¿no? Y el que se sacaba 20, ese que se sacaba 20 era el que representaba al salón, ¿no? El concurso de frases mínimas. También te daban tu papelote, tu foto, tu cosa. Era memoria. Yo recuerdo que también nos hacían hacer memoria, por ejemplo, ¿no? Para el previo al 8 de octubre, concurso sobre Miguel Grau. Y nos daban unas hojas unas 3, 4 hojas con la vida de Miguel Grau, ¿no? Y tenías que aprendértelas de memoria,
¿Por qué? Porque la prueba del concurso te iban a hacer preguntas de ahí. Entonces, el que tenía mejor memoria, uy, estaba ganado, ¿no? La memoria es importante. Hoy por hoy siempre ha sido importante, pero no era preponderante como hace unos, a ver, ¿cuánto terminé el colegio yo? Como hace unos 40 años más o menos, hasta más, casi 50. Entonces, miren ustedes, ¿no? Ha ido cambiando esto. La transferencia, que es un proceso importante, de nada sirve que tú aprendas algo si después no lo vas a poder aplicar o extrapolar a otra situación que se te presente, ¿no? De nada sirve que yo te enseñe a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, ¿no? Si no lo vas a usar cuando te vas al mercado a hacer compras, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de nada serviría que yo te enseñe a medir distancias, masas, pesos y todo eso, si después no lo vas a usar, ¿no? Porque todo tiene que ser, ¿no? O tener una significancia que está relacionada con esta transferencia. Y entonces, en el marco, pues, de estos procesos auxiliares del aprendizaje, ¿no? Iniciamos con la motivación. La motivación es la que nos prepara, es el punto de partida. Si no hay motivación, todo lo demás se nos fue el cacho. No desarrollamos nada más, ¿no? ¿Por qué? Entonces, porque la motivación es el punto, es la chispa que detona todo. Es esa chispa que detona y todo después va corriendo, va corriendo, va corriendo. Si yo estoy motivada, porque, oye, la profesora nos van a hablar, no sé, pues de extraterrestres, y ese es un tema que a mí me llama la atención, y entonces la profesora nos va a presentar, ha dicho, videos de la NASA, de cómo se ha visto, de cómo han encontrado un extraterrestre y lo operaron. ¿Recuerdan que hace años salió eso y resulta que era fraude? Pero bueno, captó o sea, despertó la curiosidad de las personas y captó la atención también, porque entonces uno está así, atento, ¿no? La profesora te presentó ahí, te activó tu chispa, activó tu motivación intrínseca y entonces te tuvo capturado. Y tú estás atento, atento, ¿no? Y en esa atención seleccionas información externa que te va dando y tú la vas interpretando, ¿no? Vas a ir formando pues tus conjeturas, tus concepciones, vas a ir analizando situaciones por ahí que se te presenten, ¿no? Que te presenten en ese desarrollo de, ¿no? Y entonces interpretamos información, donde vas a hacer una mezcla de de tus saberes previos, ¿sí? Pero al ver que estos sean insuficientes, vas a recurrir a investigar y a buscar. La memoria, ¿no? Bueno, porque todo eso que tú aprendiste es relevante para ti. O sea, te ha resultado tan interesante, tan importante, tan significativo que ¡plin!, lo has guardado en tu memoria, ¿no? Lo has almacenado en tu memoria, ¿no? Y lo vas a recuperar en algún momento importante o cuando lo necesites. Y, ¿no? Y cuando tú lo recuperes, cuando ese saber se recupera, es porque lo vas a aplicar en tu vida diaria. ¿Correcto? Y entonces resulta que tú quieres hacer un queque, ¿sí? Una torta de chocolate, qué rico, ¿no? Y entonces quieres darle una sorpresa a tu mamá y resulta que has cogido, ¿no? Que has cogido el recetario y en el recetario dice que tienes que usar 8 huevos, que tienes que usar 300 gramos de mantequilla, medio kilo de azúcar, 1 kilo de harina y que, bueno, ¿no? Tienes que ir, no sé, 250 mililitros de leche y así, ¿no? Una cucharadita de vainilla o tantas onzas. Y entonces tú aprendiste a medir. Oye, en el colegio me enseñaron a medir. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ah, fácil, aquí tengo una balanza, aquí tengo una jarrita graduada. Y entonces ya, ¿no? Lo que aprendiste lo estás transfiriendo a tu vida diaria. Te está haciendo útil para ti, ¿no?
Entonces, miren esto, qué interesante que es, ¿no? Y entonces, empecemos hablando un poquito más sobre la motivación, ¿no? ¿Qué entendemos por motivación? Es esa disposición, ¿no? Son esas, si lo tengo que decir en una palabra que resuma todo, son esas ganas, ¿no? De hacer algo. Ay, hoy día me levanté con ganas de preparar un desayuno rico. Hoy día me levanté con ganas de, no sé, construir el segundo piso de mi casa, ¿no? Entonces son esas ganas de querer hacer algo, ¿no? Es un proceso dinámico, ¿no? Que depende tanto de factores externos como de factores internos. Factores internos es esa motivación intrínseca, porque te presentaron o te hablaron de algo que te interesa, ¿correcto? Y te están presentando por ahí la información relacionada de manera externa, ¿no? Porque además, ¿no? Si yo lo circunscribo al ámbito de la escuela, ¿no? La profesora pues les ha planteado un reto al respecto, un trabajo, ¿no? Y resulta que les ha planteado ese caso, es un caso que tienen ustedes que resolver, ¿no? Y ese caso está tan interesante y lo ha planteado de una casuística tan simpática que ha despertado tu motivación intrínseca, porque además es un tema que a ti particularmente te interesa, ¿no? Y entonces se ha despertado esa motivación intrínseca porque es de tu interés, pero también se activó la otra motivación, la extrínseca. Si yo resuelvo ese caso, la profesora me va a felicitar y todos mis compañeros van a ver que yo lo resolví, ¿no? Entonces, depende no solamente de factores externos, sino que también de factores internos, ¿no? Que debemos considerar, ¿sí? Entonces, la motivación, pues, son esas ganas de aprender. ¿Cómo fomentar esta motivación en la escuela, ¿no? O cómo fomentar esta motivación en mi aula. Bueno, tienes que aumentar la expectativa del éxito. ¿Eso qué quiere decir? Que no les dejes tareas tan fáciles, ¿sí? Que digan, ay, esto ya lo hicimos, esto es fácil, ¿no? Pero que tampoco les dejes tareas muy difíciles, que nunca van a poder resolver. Todo para que digan que tú eres la maestra súper estricta, o sea, que tu materia es súper dificilísima, como decía el Chavo del Ocho, ¿no? Y que no se va a poder lograr. Entonces hay que tener ahí y balancear un término medio. Y mejor aún si en el marco de ese diagnóstico las vamos adecuando a nuestros estudiantes, ¿no? Estos chicos están en un nivel de logro, en un nivel de logrado con miras ya al AD, al destacado, porque están con miras ya al siguiente estándar de aprendizaje. Entonces a ellos les puedo hacer algo un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque ellos están un paso más adelante. Pero si yo eso que es más complejo se los pretendo dar a los que están en inicio, los frustré, porque no lo van a hacer. Y ahí las actividades tienen que ser diferenciadas, no podemos hacerlas en todo caso iguales para todos, o hacer una mezcla, ¿no? Entre algunas que estén un poquito más complicadas, que yo sé que algunos van a poder resolver, ¿no? Algunas que estén ahí en el término, ¿no? Y algunas que estén mucho más fáciles para los que están recién en inicio. O sea, en una, por ejemplo, si yo voy a hacer, he trabajado la suma y les quiero hacer una hoja de práctica para que hagan sumas o resuelvan, ¿no? Problemas con sumas. Algunos los haré fáciles, algunos, muy poquito. En la teoría del ítem de unas 10 preguntas, el 20% tienen que ser fáciles, de nivel bajo. El 50% tiene que ser de nivel medio, que están, ¿no? Las demás. Y el 30% tendrían que ser de nivel alto, o sea, las difíciles, donde solamente los que están ya rayando en el siguiente estándar los van a poder resolver. Y entonces así, sí se puede poner pues
o sea, sí queda bastante claro cuando tú le pones un AD, cuando le pones un A, cuando le pones un B y cuando le pones un C, ¿no? Un inicio, proceso, logrado y logro destacado. Entonces, exige pues este aumento de las expectativas del éxito, exige el adecuar las tareas, ¿no? A las capacidades de aprendizaje. ¿Qué más exige? Informar, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieres lograr? ¿No? Establecer por ahí quizás un sistema de recompensas, ¿no? Algo sencillo, pero que sea motivador, ¿no? Y al que termina le vamos a dar un caramelito. Yo recuerdo que llevé un taller sobre diseño de ítems en algún momento y el profesor era un profesor colombiano y él nos dejaba los ejercicios, ¿no? Y cuando alguien terminaba, profesor, mire, ya terminé, aquí está, ¿no? Te acercabas, te revisaba y te decía, muy bien, por haber terminado, toma, un caramelito te daba, ¿no? Ah, ya, entonces como que, ¿no? Te emociona. Algo sencillo, ¿no? Pero que, pues, estimule al chico, ¿no? Que lo motive, valga la redundancia, ¿no? Que lo incentive a seguir, ¿no? Trabajando. Yo recuerdo que cuando yo estaba en aula, por ejemplo, yo no les daba caramelitos, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo hacía? ¿No? Yo dictaba el curso de física, antes cuando había en ciencia se trabajaba física, y yo les decía a los chicos, explicaba el tema, ¿no? Le explicábamos, lo trabajábamos, se podía trabajar de manera colaborativa, pero después había que resolver ejercicios. Y en la parte de resolver ejercicios, yo utilizaba mucho la técnica del modelado, es decir, yo les enseñaba primero un ejercicio y después por ahí les dejaba algunos similares, pero ya después les iba dejando más difíciles para que ellos, ¿no? Hagan ese proceso de razonamiento. Y entonces, ¿qué les decía a los chicos? Yo les dejaba 5 ejercicios. Y yo les decía, ahí les decía, vamos a hacer estos 5 ejercicios. Los 5 primeros que termine van a tener 2 puntos, les decía. Los 5 siguientes van a tener 1 punto. Y los otros 5 van a tener una R de revisado. ¿Y por qué les decía eso? Porque yo les decía, al final del curso, del bimestre o trimestre, yo voy a sumar esos puntos que yo les he puesto, yo los voy a sumar. Y esa nota o ese acumulado de puntaje que ustedes saquen, yo lo voy a poner en mi registro como una nota de intervención oral. Entonces los chicos se esmeraban en trabajar y lo hacían ellos. Ellos lo hacían. Ni siquiera se copiaban de los compañeros. Y yo me había, ¿y por qué me percataba? Porque yo observaba, ¿no? Entonces, no entiendo. Entonces, el compañero le explicaba. Era un trabajo simpático, porque si bien lo es cierto, los chicos estaban pues en equipo, pero cada uno lo hacía. Y si por ahí alguien no entendía, el otro le explicaba, ¿no? Y después, ¿no? Yo lo que hacía, me acuerdo que a veces los miraba trabajando, salía un momentito, me salía al patio, ¿no? Me iba a mirar a la secretaría, y cuando yo llegaba, encontraba en el pupitre, ¡pum!, los cuadernos. Y los chicos tenían ya todo su Profesora, tiene que empezar a revisar del primero, del de más abajo, al del más arriba. Porque el que está el primerito del de abajo, ese es el primero que llegó. Entonces los chicos venían y ya me dejaban, cuando primero los encontraba parados haciendo cola para que les revise. Después ellos encontraron su estrategia ¿no? Porque a veces en mis saliditas, cuando yo me iba, me encontraba con el director y a veces me preguntaban algo, o a veces que había una coordinación. Entonces los chicos, no, ya encontraron su estrategia. Entonces yo me sentaba, yo revisaba, yo les ponía sus 2 puntos, ellos se los llevaban, ¿no? Y era un trabajo, o sea, era un pequeño incentivo. Los incentivos pueden ser diversos, pero eso motivaba a los chicos. ¿Por qué? Porque sabían, ¿no? A veces cuando terminaba el trimestre, porque esa revisión de puntajes
se hacía al final del trimestre, ¿no? Porque era solamente una nota adicional de puntaje, ¿no? Que contribuía a mejorar, en todo caso, su promedio. Los chicos se esmeraban porque decían, ya no voy a tener que dar la parte de, ¿no? de ejercicios, y a los chicos a los que no lograban o no tenían el puntaje, entonces yo les decía, bueno, a ver, les voy a dejar algunos ejercicios adicionales para que los resuelvan. A ver, vamos a trabajar algunos adicionales para que ustedes los hagan, ¿no? Y puedan, porque la idea no era, pues, jalarlos, sino darles la oportunidad, ¿no? Motivarlos. Entonces, una estrategia que en su momento me dio muy buen resultado por el tema de los incentivos, ¿sí? Depende, ¿no? Pues, y en este tema, este tipo de incentivos, este tipo de actividades que se desarrollan en el aula, ¿no? Motivan a los estudiantes, les activan las ganas de, ¿no? Que es lo que nosotros, pues, buscamos. Y como les decía desde un inicio, es la chispa que detona todo. Si no hay motivación, todo lo hermoso que podamos haber trabajado se nos cae al piso. Y en este caso hay dos tipos de motivación, la motivación intrínseca, ¿no? Y la motivación extrínseca. Son los principales, pueden haber muchos más, pero los principales son estos, ¿no? En la intrínseca, como les decía, pues esa motivación que parte del yo, de mi yo mismo, esa satisfacción, porque ese interés, esas ganas de, ¿no? Y puede ser, pues, porque me hablaron de un tema que me interesa, o era un tema que no conocía y me despertó la curiosidad y ahora quiero conocer, ¿no? Es un tema propio, son ganas de. Y también la extrínseca, pues, que es producto, pues, o que está asociada al beneficio obtenido. Si yo resuelvo este caso, si yo resuelvo estos ejercicios, si yo termino primero, entre comillas, ¿no? La profesora me va a decir muy bien, me va a felicitar, me va a poner plin, carita feliz, ¿no? Va a decir, ya su compañera Elena terminó, ¿cómo vamos los demás? ¿No? Por ahí. O ya el grupo terminó, o el grupo, porque ahora se trabaja en equipos, ¿no? Ya el grupo 1 terminó. Entonces, esa es una motivación que está asociada al reconocimiento, que está asociada al beneficio obtenido por el desempeño, ¿no? A esa felicitación que te puedan brindar, ¿no? Y viene después el otro proceso, el de la atención. Y entonces cuando uno dice atención, ahí tengo este chiquito que es muy disperso, no atiende, no se concentra, ¿no? Cuando hablamos de atención nos referimos a esa capacidad que tienen, pues, las personas de centrarse, ¿no? ¿No? De centrarse de manera permanente en algún estímulo o en alguna actividad concreta, ¿no? Es una actividad mental la atención, es una actividad mental, pero que puede devenir también en alguna actividad manual, ¿no? O sea, que está asociada. Y entonces, pues, es como cuando con los médicos, ¿no? Un médico está operando, ¿no? Y está concentrado en, por ejemplo, ¿no? Hacer un corte con el bisturí, ¿no? Y según el tipo de operación que vaya a hacer o de cirugía que vaya a hacer, ¿no? Los cortes, pues, son en cierto lado, ¿no? ¿No? De cierto tamaño, en cierta zona del cuerpo, ¿no? Y si no está atento y se le va la mano, ay, 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 ¿no? En el aprendizaje, la atención va a permitir seleccionar lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo más importante de lo que se requiere aprender? ¿Sí? Entonces, en esa capacidad de centrarse de una manera persistente, hoy por hoy tenemos una seria dificultad, porque nuestros estudiantes, los de ahora, los chicos millennial, como les dicen, los chicos 4.0, ¿qué más le dicen a los chicos ahora, colegas? ¿Cómo más se los conoce?
¿no? Nuestros estudiantes, pues, que están ahora con todo, que ya traen el chip de la tecnología incorporada, ¿no? Ya no tienen esa atención que, por ejemplo, teníamos nosotros cuando estábamos en el colegio y nos sentábamos en nuestra carpeta y podíamos escuchar a la profesora hablar 2 horas. Yo tenía una profesora que empezaba su clase, no te dictaba nada, ni una letra te dictaba la profesora, ni una letra. Ella se centraba en explicarte la clase, era de biología. Explicaba, 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 y tú estabas atento escuchándola, o yo estaba anotando, porque a veces decía cosas interesantes que en el libro no estaban. Y entonces terminaba la primera hora de su explicación y nos escribía en la pizarra las preguntas, ¿no? Y nos decía, ahora sí, con ayuda del libro, respondan. Y entonces uno estaba colocando el título, mirabas el libro, pero también, ¿no? Algunos revisábamos las notas o te acordabas de lo que la profesora te había hablado. Pero eso lo podíamos hacer nosotros. Pero los chicos de ahora, que tienen una atención mosaico, ¿y qué es una atención mosaico? Es en la que tú los puedes tener atentos 15 minutos como máximo. 15 minutos como máximo. No puedes pasarte porque en una actividad, 15 minutos como máximo en una actividad, ¿no? Claro, porque después se distraen, están en otra. Conforme van avanzando en la escuela, de hecho, pues va mejorando ese tiempo, ¿no? Si no, las maestras de inicial que me digan si me estoy equivocando. ¿Cuánto tiempo maestras de inicial pueden tener a los niños atentos, o sea, totalmente atentos, concentrados? Maestras de inicial, colegas de inicial. ¿Los pueden tener toda una hora, colegas? No, no, 1 hora no. Media hora, pero si tu clase está bien motivada, ¿sí, no? Bueno, acá en la zona rural, ¿no? Es muy diferente. ¿No? Entonces, miren, o sea, es así, los chicos, por eso nos dicen, ¿no? Dentro de las orientaciones, que la motivación es permanente. Tienes que estar permanentemente motivándolo, porque tú dices, bueno, yo hago la motivación al inicio y de ahí me olvido en todo lo demás, ya fuiste, ya los perdiste. Y entonces, ¿cuáles son las características de esa atención? La primera es la concentración. ¿Y qué es la concentración? ¿No? Atender es estar, es esa capacidad de prestar, ¿no? De tiempo que le dedicas, ¿no? Entonces, la atención está muy relacionada a la concentración, porque la concentración es la cantidad de atención. Y entonces, si yo digo aquí, por ejemplo, ¿no? Que la atención es esa capacidad de centrarme y resulta que yo tengo por aquí este objeto, ¿sí? Y entonces me dicen, míralo con atención y me lo dan, ¿no? Y me dan el objeto. La atención va a ser la capacidad en la que yo me voy a centrar de manera persistente en este objeto. Y lo voy a mirar, y lo voy a abrir, y lo voy a explorar, ¿no? Pero, ¿qué es la concentración entonces? Que es parte de la atención. Es esa cantidad de atención que yo le voy a prestar a ese objeto. Y entonces resulta que a mí me pareció tan interesante, ¿sí? Que yo estoy sumamente concentrada porque lo estoy mirando, lo estoy explorando, lo estoy, ¿no? Haciendo. O resulta que, sí, está bonito, lo dejé. O como cuando nos presentan a veces un video, ¿no? Y el video está tan interesante que tú estás así mirándolo o estás viendo una película que está tan interesante y tu mamá te está llamando. Elena, Elena. Y después, Elena, te estoy llamando, no me has hecho caso, no me haces caso. Y tú, sí, ya. No, estabas concentrada porque estabas muy atenta. Es esa cantidad de atención. O estás leyendo, ¿no? O estás ahí y se te pasó y dijiste, bueno, voy a
en 5 minutos me levanto, no sé, pues para poner a hacer algo, hacer otra cosa, y resulta que estaba la cosa tan concentrada o tan interesante que se te pasó. Y se te pasó 1 hora. Y tú dijiste, ay, caracho, ya se me pasó 1 hora y no me di cuenta. Ni lo sentí, ni lo sentí, ¿no? Entonces, la concentración es esa cantidad de atención, ¿no? Después, otra de las características es la de distribución, ¿no? La distribución es que consiste en conservar al mismo tiempo en el centro de la atención a varios objetos o situaciones diferentes. Y entonces tú estás hablando con María, ¿no? Pero por ahí escuchaste que Juana le está contando un chisme a Pedro. Tú estás hablando con María y María te está hablando y te está preguntando y tú le estás contestando y tú le estás atendiendo. Estás concentrada atendiendo, le estás dedicando una cantidad de atención. Pero tu atención también se conserva y se distribuye en el espacio y en el entorno, ¿no? Y escuchaste por ahí, ¿no? O resulta que tú estás conversando con alguien y otros por ahí están conversando, ¿no? Es algo que, por ejemplo, me pasó ahora cuando estaba o que a veces nos pasa, ¿no? Uno está conversando con los colegas en el trabajo, ¿no? O tú estás atenta, concentrada, escribiendo, y a veces me ha pasado, y están por ahí hablando y dicen, oye, cuál es la norma o cuál es el documento que esto? Le preguntan, Juana, ¿cuál es el documento? Y entonces tú estás trabajando y volteas y le dices, es la RBM 148, y sigues trabajando. Gracias. ¿Por qué? Porque tu atención también está distribuida en varias cosas. O sea, sí estamos atentos, ¿no? Y ahí está pues la relación entre concentración, entre cantidad de atención, ¿no? También se distribuye en tu entorno, en tu espacio. La estabilidad también es una característica de la atención, que es esa capacidad de mantener la presencia de la misma por un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividad dada, ¿no? Y entonces tú estás concentrada realizando un documento, escribiendo, ¿no? Entonces, y te puedes concentrar. En nuestro caso, a veces nosotros los maestros, ¿no? Uy, paramos aquí. A veces los maestros, ¿no? Nosotros estamos muy concentrados haciendo nuestras sesiones, revisando, ¿no? Entonces, es esa permanencia en el tiempo, que es diferente a la concentración, ¿eh? La concentración es la cantidad de atención que tú le das, y la estabilidad está relacionada con la permanencia en el tiempo, ¿sí? Pero no quiere decir que a mayor tiempo hay mayor concentración, porque yo puedo estar aquí 50 horas mirando algo y por ahí, como estoy pensando en otra cosa, no estoy concentrada. No, ay, carajo, se me fue la cámara, disculpen. No estoy concentrada, ¿no es cierto? O sea, no confundir concentración con estabilidad ni decir que son directamente proporcionales, no necesariamente, ¿sí? Porque puede parecer que yo estoy así, ¿no? Y que estoy en una, no sé, pues conferencia, escuchando, y estoy así, ¿no? Y escucho que habla y uno dice, wow, esta chica está recontra concentrada. Y por ahí estoy pensando en otra cosa. Y si me preguntan de qué habló la ponencia, no sé, no sé, ¿no? Porque no estuve concentrada, ¿no? Entonces, la estabilidad, pues, es esa capacidad de mantener la presencia, ¿no? O sea, es de centrarnos, ¿no? Pero por un largo, sobre ese objeto, sobre esa actividad por un largo tiempo. Y la otra característica es el oscilamiento, ¿no? Que es ese cambio continuo que se da en la atención. Se da cuando se tienen que procesar dos o más fuentes de información o llevar a cabo dos o más tareas, ¿no? Y en eso las chicas somos expertas. Disculpen, caballeros, si hay un caballero en sala, ¿no? Es como nos dicen, las chicas somos multitask, ¿no? Nosotros podemos estar haciendo el desayuno y estamos controlando por ahí con un ojo que María, que nuestro hijito se haya puesto, no, te estás poniendo mal ese pantalón, no, enderézalo, te estás poniendo al revés la chompa, ¿no? Y estás haciendo otra cosa, ¿no?
Entonces, es eso de poder estar, pues, en dos actividades quizás a veces al mismo tiempo, ¿no? Y tú estás trabajando, ¿no? Estás trabajando en tu casa, estás haciendo tu sesión, pero a la vez también estás preparando la cena o el almuerzo, ¿no? Y estás también concentrada en tu sesión, pero dices, uy, la comida, voy a ver, se quema el arroz. No, no, ya debe estar listo esto, ¿no? No, no se vaya a derramar, ¿no? Entonces, ese es el oscilamiento. No necesariamente estamos al 100% atentos a algo, sino que siempre van a haber, pues, una o dos actividades, ¿no? En las que vamos a estar, como que dice, saltando de un lado a otro, ¿no? Nuestra atención está dividida, se puede decir. En la atención, ¿no? Nosotros podemos, pues, hay mecanismos implicados en la atención, ¿no? Es como a veces uno dice, ¿no? Cuando nosotros hablamos, a veces yo a mis hijos les digo, ¿no? Cuando ellos me dicen, ah, esto es una cosa, y yo digo, ah, ya, memoria selectiva, les digo yo así. Te acuerdas lo que te conviene. También hay una atención selectiva. Uno atiende más lo que le interesa, ¿no? Yo voy a atender si entre esto que me está hablando o esto que tengo que hacer o entre el video y mi trabajo, mi informe, uno va a atender más lo que te interesa. Siempre va a haber una atención selectiva, ¿no? Va a haber una atención dividida, porque también estás pendiente de una cosa y puedes estar pendiente de otra cosa, de dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Una atención sostenida, que es cuando pues tú le dedicas cierto, ¿no? Eh, ese tiempo que le dedicas, ¿no? Esa permanencia de tiempo, ¿no? Y después también hay un grado, ¿no? En este tipo, pues encontramos también una atención en grado de control. Y aquí hay una atención involuntaria y hay una atención voluntaria, ¿no? La atención involuntaria, pues aquí hay una atención refleja, que simplemente es por acto reflejo o como parte de, en la que tú ni siquiera, ¿no? Te das cuenta, por ejemplo, tú estás caminando, mirando al frente, pero por ahí pasó algo y tu rabillo del ojo lo vio, ¿no? Captaste alguna información, captaste algo y fue de manera involuntaria, no porque estés pendiente de a ver qué va a pasar o qué va a decir. Escuchaste porque pues tenemos un sentido auditivo que te permitió escuchar algo por ahí, ¿no? Una atención refleja una atención espontánea también, ¿no? Entonces, la atención es un proceso muy importante, ¿no? Es un proceso auxiliar muy importante. La percepción, ¿no? Es otro de los procesos, ¿no? Es un proceso activo. Y aquí, miren, la percepción involucra a los sentidos. Cuando hablamos de percepción, no solamente hablamos de la vista, sino también hablamos del oído, hablamos del tacto, hablamos del gusto y hablamos del olfato, ¿no? Entonces, a través de nuestros sentidos, ¿no? Podemos nosotros, pues, bueno, valga la redundancia, percibir o identificar alguna situación, ¿no es cierto? Y entonces, o construir pues un esquema informativo. Y tú llegas a la puerta de tu casa y dices, qué rico huele. Mi mamá está haciendo frijoles. Ay, qué rico huele. Mi mamá está haciendo seco de pollo, ¿no? Nadie te lo dijo, sino que tú llegaste y por ahí, ¿no? Percibiste el aroma, ¿no? O tú estás pasando, caminando y estás escuchando que dos personas están hablando y escuchaste la conversación, una atención refleja involuntaria, ¿no? Y captaste lo que dicen. No es que tú hayas pasado con la intención de escuchar, pero percibiste eso por tu sentido, ¿no? Tu sentido auditivo. Entonces, la percepción, ¿no? Nos construye esquemas informativos, ¿no? Nos permite procesar también información, ¿no? Y entonces tú llegas a tu casa, ¿no? O llegas a la escuela y ves que tus alumnos, ¿no? Están todos sentaditos o paraditos, y tú al observarlos,
ya vas haciéndote por ahí una idea de cómo son tus estudiantes, ¿no? Y resulta pues que tú eres un profesor que, bueno, profesor de educación física de primaria, ¿no? Y entraste después de recreo, ¿no? O entraste, no sé, a primera hora y ves a tus alumnitos y por ahí te das cuenta que Juanita, ¿no? No está bien peinada y es la primera hora. Entonces, tú te vas haciendo, vas procesando esa información. Ah, seguro su mamá, ¿no? Su mamá no la atiende. Vas procesando información. Su mamá la ha mandado así. Porque Juanita es una niña de primer grado, que todavía no se peina quizá sola, ¿no? Mira, la ha mandado con el polo sucio. Ah, su mamá no le lava la ropa, no le atiende. Vamos procesando información, ¿sí? ¿No? O cuando tú pasas al aula, ¿no? Como cuando yo a veces pasaba al aula con en secundaria, hay una etapa a los jóvenes a los que no se le agarran hidrofobia, creo, y yo tenía un aula en tercer año que cuando ingresaba al aula había unas aromas, pero fabulosas. Mi nariz se arrugaba. ¿No? Como yo les decía a mis estudiantes, ¿no? Chicos, la limpieza, ¿no? La higiene es un hábito de salud propia, ¿no? Porque nos podemos enfermar, ¿no? Yo les decía, ¿no? Entonces, aquí, chicos, cada vez que entro huele a ala, huele a pata y huele a lo otro también, les decía. Entonces los chicos se reían. ¿No? ¿Pero por qué? Pues porque había entrado al aula y ¡zum! ¿No? Te había llegado, ¿no? ¿No? Y entonces vas procesando esa información y dices, caracho, estos chicos no se bañan, o estos que en su casa, no sé, no hay agua, su mamá no les exige, su mamá no les dice, ¿no? Sus padres no les dicen nada. Voy construyendo esquemas informativos, ¿sí? La percepción se relaciona mucho con la estimulación que alcanza los sentidos, como les decía, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro entorno, a las acciones que efectuamos, ¿no? En él y, bueno, y también pues propios de nosotros, de nuestros estados internos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las características de la percepción? Bueno, en principio, toda percepción siempre va a ser subjetiva. ¿Sí? Porque el estímulo va a variar de uno a otra persona. Lo que para mí puede ser bonito, para mi compañero puede ser feo. Lo que para mí puede ser ruidoso, para mi compañero no. ¿No? Y eso pasa a veces sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes, no sé si les ha pasado, ¿no? Que a veces mis hijos tienen la costumbre de poner la tele a volumen 32. Y uno llega y dice, ¿qué fue? ¿Qué es ese ruido? Apáguelo. Pero mamá, solo está 30. Y les digo, toda la cuadra se está enterando. Y para ellos es un volumen normal. Para mí me matan los tímpanos. ¿No? ¿Por qué? Porque uno está quizás acostumbrado a un volumen 8, 9 o 10. Entonces, por eso es subjetiva. Lo que para ti puede estar bien o mal, ¿no? O puede ser lindo o feo, o puede estar delicioso o no, para otro puede ser totalmente lo contrario. Varía de un individuo a otro. La percepción tiene una condición selectiva, ¿no? Como es subjetiva, ¿no? O sea, porque está relacionada a la persona, ¿no? No se puede percibir todo al mismo tiempo. Y en todo caso se selecciona un campo conceptual en función a lo que se desea percibir, ¿no? Y por ahí entra la atención, concéntrate, que dicen, ¿no? Entonces tiene una condición selectiva, ¿no? Entonces, la percepción, además, es temporal, porque es un fenómeno a corto plazo, ¿sí? Y resulta, pues, que tú estabas caminando por la calle, ¿no? Y cuando pasabas, ¿no? Frente a una casa, ¡qué delicia! ¿No? Aroma a jazmín. Y tú dices, qué delicioso aroma, ay, qué rico huele, dices. Y sigues pasando y ya no huele a jazmín. ¿Por qué? Porque la planta de jazmín está una cuadra más abajo
¿no? Y ya no está por aquí, es temporal, ¿no? Y sigues caminando y pasas por una, ¿no? Por un montículo de basura, ¿no? Y ahí dices, huele, ¿no? Igual, vas a seguir caminando y de aquí a unos cuantos metros ya ese olor va a desaparecer, ¿no? Porque la percepción es temporal, es un fenómeno a corto plazo, ¿sí? O como dicen, ¿no? Después llegas, o hasta que además también tu cerebro se habitúe, ¿no? Porque es lo que pasa, por ejemplo, pues, eh, cuando tú estás en algún ambiente, ¿no? Que quizás está muy cerrado y tú llegas de principio o llegaste a un ambiente cerrado en el que, no sé, dejaron destapada lejía, dejaron destapado un ambientador, ¿no? O limpiaron el piso con un ambientador y tú llegas y dices, ah, huele, ah, qué rico huele. Y te sientas a trabajar y después de un rato ya no hueles nada. Ya no hueles a nada. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya se habituó, ya se mandó la información, tu cerebro ya lo procesó, ya está listo, se olvidó de eso, ya no la, ahí es selectiva, ya no la sientes más. Tendrías que salir del espacio, volver a, como dicen, recalibrar tu sistema olfativo, ¿no? Y después volver a ingresar para que te des cuenta del cambio, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, ¿no? En el tema de percepción, ¿no? Es lo que en una perfumería, tú te vas a una perfumería y la chica te dice, mira, aquí está, prueba este perfume que es de, no sé, Quinta Avenida, ¿no? De Carolina Herrera. Y huélalo, huélalo. Y te da, ¿no? Lo hacen como hacen las chicas en sus papelitos, y te ponen y te dicen, a ver, ay, qué rico huele. Aquí le voy a dar de probar este otro, que es de Jean-Paul Gaultier. Pruebe este, o es el de Shakira. Pero, espere, pero antes de que huela este de Shakira, limpie su olfato. ¿Y qué te dan? Te dan un pomito con granos de café tostado, que tienes que oler como para que tu cerebro procese otro olor y puedas identificar el del perfume. Yo lo descubrí cuando en una perfumería fui y me hicieron, no, pero espere, tenga, limpie su olfato, me dijeron, y me dieron un pomito de granos de café tostado que estaba tapado. La niña lo destapó, me hizo oler y después me pasó al siguiente perfume. Y cada que me cambiaba de perfume, me hacía oler, ¿no? Por eso digo, es temporal, porque el cerebro se acostumbra, ¿no? En este caso, ¿no? En el caso de, por ejemplo, si estás en un mismo ambiente permanentemente, pero también conforme te vas, ¿no? Desplazando, movilizando, ¿no? La percepción, pues bueno, lo que viste, lo que oíste, lo que oliste, lo que probaste, lo que tocaste, ¿no? Cambian. La percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias o varían las necesidades y motivaciones de los mismos, ¿no? Entonces, podemos, o sea, ser muy perceptivos, ¿no? Ser muy ahí perceptivos, no solamente porque miramos, sino porque por ahí, pues, estamos atentos, escuchamos, ¿no? Vemos y olemos, degustamos, ¿no? O es como esos, los grandes chefs, ¿no? Cuando tú le dices, a ver, prueba esta comida, y la prueban y te dicen, qué rico, le falta sal, qué rico, le has echado romero. Uy, qué rico, le has echado, tiene un saborcito a canela, ¿no? Y entonces, no, es esa percepción y se puede y va evolucionando. Por supuesto que sí. Hay gente que se ha hecho, pues, millonaria desarrollando ¿no? sus sentidos, ¿no? Por ejemplo, los enólogos, que son estos expertos en vino, ¿no? Tienen muy desarrollado el tema del gusto y el tema del olfato, ¿no? Cuando catan el vino y dicen, ah, tiene un estómago, ¿no? O los licores, esto tiene, ha sido añejado en barricas de roble, de cedro y porque se van, ¿no? Han agudizado, ¿no? Han afinado ese sentido, ¿no? Y cuando lo prueban, sí que tiene su acidez, ¿no? Es una cosa, eh, un tema muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la percepción? ¿No? Los primeros son las sensaciones o el estímulo físico.
¿no? Que viene, pues, que va a provenir del ambiente. Es el estímulo físico externo, ¿no? Las imágenes, los sonidos, las aromas, ¿no? Es un estímulo interno. O sea, me llegó el olor y dices, uy, qué rico huele, uy, qué feo huele, ¿no? O viste una situación, Dios, qué feo, ¿qué es eso? ¿Qué le pasó al niño? ¿Qué no? Entonces, son sensaciones, ¿no? Externas, ¿no? Productos de un estímulo físico. Y después, ¿no? Tenemos los input internos que provienen del propio individuo, que son esas necesidades, esas motivaciones, esa experiencia previa que proporcionarán una elaboración psicológica distinta de cada uno de los estímulos externos. O sea, ya es esa interpretación de la información que nosotros le vamos a dar. Y entonces tú recibiste el estímulo externo de que viste a Juanita, ¿no? Que vino primera hora de la mañana y llegó despeinada, llegó con su uniforme sucio, con sus zapatitos no lustrados, y entonces tú ya formaste, tú ya lo interpretaste y dijiste, uy, no, su mamá es una descuidada, porque Juanita es una niñita de 3 años o es una niñita que está en primer grado, en 4 años, 5 años, y entonces ya te formaste tú, ¿no? Tú ya eh, te formaste una idea, ya tú procesaste esa información. Y esa información, ¿no? Es subjetiva, es propia de ti, ¿no? Porque seguramente para otro colega, bueno, que maneja quizás, dice, bueno, no necesariamente, seguro vino, se cayó, se peleó en la calle, llegando al colegio, ¿qué habrá pasado, no? Entonces, es subjetivo. Las sensaciones, en este caso, ¿no? Van a ser esa respuesta directa o inmediata, pues, a la estimulación que reciban nuestros órganos sensoriales, ¿no? Y entonces, bueno, cuando nosotros hablamos, pues, de estas sensaciones o estímulos, ¿no? Vamos a ver, pues, que van a intervenir siempre 3 elementos. Primero, va a haber un estímulo. Después, va a haber un órgano sensorial que esté relacionado al estímulo. Y entonces, si yo hablo de aromas, ¿no? Yo no huelo por los ojos, ¿no? Olemos por la nariz. Si hablamos de texturas, ¿no? Lo hacemos a través del sentido del tacto, a través de la piel. No lo hacemos a través del oído porque no voy a escuchar nada, ¿no? Entonces, va a haber un estímulo, va a haber un órgano sensorial y va a haber una relación sensorial. ¿Por qué? Porque ese estímulo, ¿no? Ese estímulo va a llegar a este órgano sensorial y este órgano sensorial lo va a llevar al cerebro para que se procese la información. Y eso obviamente va a ser, pues, en tiempos así, ¿no? Sumamente rápidos. Y después viene este otro proceso que es el de la memoria. En este proceso de la memoria, ¿no? ¿A qué llamamos memoria? ¿Qué entendemos por memoria? La memoria, pues, es esa capacidad que tiene nuestro cerebro de retener información, ¿sí? ¿No? Retener, y cuando hablamos de información, esta puede ser, ¿no? Este también puede ser un aprendizaje, o sea, y entiéndase por aprendizaje, saberes, ¿correcto? Conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes. No solamente es, me aprendí este texto de memoria y me lo leí, me lo sé de memoria porque, bueno, me van a pasar evaluación. No. Entonces, son tanto esta retención, ¿no? en el cerebro de aprendizajes o de experiencias son procesos independientes, ¿correcto? La memoria se estudia principalmente a partir de un enfoque de procesamiento de información que se centra en el registro y la codificación. ¿Sí? Tú registras información, la codificas, es decir, la interpretas, y entonces tú tienes aquí esto, y yo estoy registrando información y le estoy codificando porque estoy leyendo. O sea, esto que está aquí, yo lo estoy interpretando, lo estoy registrando porque lo estoy viendo y estoy viendo qué dice aquí. Y si es para mí relevante, lo voy a almacenar en mi cerebro, ¿no? Para poder recuperarlo cuando lo necesite.
Ay, permítanme, aquí se me fue. Y entonces, bueno, ¿no? En esa recuperación, pues, es cuando nosotros rescatamos de la memoria permanente, o sea, entendiendo que hay una memoria a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, cuando lo guardas en tu memoria a corto plazo, pasa, si tuviésemos que establecer la analogía, ¿no? Pasa como cuando configuras tu WhatsApp, ¿no? Y tu WhatsApp está configurado con los mensajes, ¿no? Y entonces, en virtud de estos mensajes, en tu WhatsApp tú colocas, pues, te dicen cuánto tiempo tienen que estar en tu WhatsApp. 7 días, un mes, un día, 90 días, un año, o la eliminación automática está desactivada, es decir, permanentemente. No se borra nada, ninguna información. Y entonces, ¿no? Es eso. Si tú configuras tu WhatsApp para que te dure, para que la duración de los mensajes queden a 7 días, después de 7 días no los vas a encontrar. Y por más que le hagas, no los vas a recuperar y no los vas a ver. Es como una memoria a corto plazo. Porque si tú lo almacenas en tu memoria a corto plazo, lo vas a olvidar. Lo vas a olvidar. ¿Y por qué lo almacenas? ¿Y por qué se almacenó en esa memoria? Porque no era importante para ti. O sea, cuando tú lo viste, lo leíste, lo revisaste, lo consideraste irrelevante, entonces el cerebro automáticamente, esta información no es importante, ¡plum!, se olvida. Y tú dices, pero yo lo vi, yo lo leí, ¿dónde, cómo era, dónde estaba? No te vas a acordar, ¿no? Y entonces, cuando hablamos aquí de recuperación de algún conocimiento, de alguna información, ¿no? De algún dato, de alguna experiencia, de algo, es porque lo estás rescatando, ¿no? Lo estás ahí sacando del baúl de los recuerdos, que es esa memoria a largo plazo. Y por eso es que nos dicen que debemos, cuando diseñamos nuestra sesión de aprendizajes, ¿no? Hay que diseñar pues esas situaciones significativas. Todo lo que hagamos tiene que tener significancia. ¿Para qué? Para que lo almacenen en la memoria a largo plazo y no se les olvide. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿no? La memoria, ¿no? ¿No? Esto es lo importante, ¿no? En la memoria, que nosotros tenemos que diseñar desde nuestro rol de docentes actividades relevantes, significativas. Y viene la transferencia, ¿no? La transferencia es hacer esa extrapolación de lo aprendido en otra situación, que por ahí, ¿no? Yo pueda utilizar ese aprendizaje, ¿no? En mi vida diaria. Y a mí me enseñaron a sumar. ¿Y para qué me va a servir el sumar? El multiplicar, el restar, el dividir. Me enseñaron a coser. Yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, ¿no? Teníamos la hora de formación laboral, así se llamaba, formación laboral. Miren, hace cuánto tiempo yo estudié, ¿no? Y ahora se llama educación para el trabajo, ¿no? Y te enseñan, bueno, me acuerdo que un año me enseñaban a tejer, un año me enseñaron a coser, costura, al otro año un año me enseñaron a tejer con palitos, al siguiente año me enseñaron a coser, costura, al siguiente año me enseñaron a tejer, pero con paja. Y no me acuerdo qué más me enseñaron a los otros años. A tejer con las manos, porque me enseñaron macramé. Y el último año sí ya se borró de mi memoria. No debe haber sido importante, ¿no? Y entonces te enseñan, ¿no? ¿Para qué? Para que después tú puedas quizás transferir, ¿no? Eso a la vida diaria, ¿no? Lo que se te puede enseñar, te enseñaron en el colegio a sumar, te enseñaron en la clase de ciencias a pesar, a trabajar, es porque lo vas a aplicar en tu vida diaria. Te enseñaron a escribir y a leer para que tú puedas expresar en esa escritura quizás tus pensamientos, ¿no? Entonces, es transferirlo a tu vida diaria, ¿no? Entonces,
es un proceso, pues la finalidad de esta transferencia, ¿no? Es proporcionar situaciones que obliguen al estudiante a utilizar ese conocimiento, o mejor dicho, ese aprendizaje en una situación nueva, ¿sí? Entonces, esto se va pues a producir cuando, por ejemplo, bueno, a mí me presentaron o yo aprendí algo en una situación A y después lo puedo transferir a una situación B. Y les pongo un ejemplo interesantísimo al respecto. Yo trabajaba antes en una organización ambientalista donde recibíamos chicos de los famosos colegios B&B que venían como voluntarios a apoyar. Era una organización de cuidado de animales, donde rescatábamos animalitos y los cuidábamos. Y entonces yo era voluntaria ahí y llegaron pues estos chicos, ¿no? De un colegio B&B de acá de Lima. Chicos que tenían pues sus papás, porque ellos no, sus papás pues tenían supercargos, ¿no? Creo que uno era el hijo del embajador de Colombia, otro era así, en ese tipo de cargos. Y entonces los chicos venían, pues, y me dijeron, bueno, Elena, hay que distribuirles algunas tareas a estos chicos. Perfecto, les dije, chicos, a un grupo les dije, bueno, ustedes ayúdenme a barrer el patio. Y les di las escobas a los niñitos, a todos les di las escobas. Y se quedaron agarrando las escobas. Y yo les dije, pero chicos, barran. Y los chicos me dijeron, no sabemos cómo se hace. Yo dije, ups, o sea, yo al principio lo primero que pensé fue, ay, se pasaron, no saben usar una escoba, pero después me acordé y dije, pero ¿cómo van a saber? Pues si son chicos que tienen nana para todo, o sea, hasta para darles de comer en la boca, ¿cómo van a saber usar una escoba? Y entonces, ¿no? Era una situación A. Ya, pero es fácil. Y mira, agarras la escoba, le dije, y haces esto, y les enseñé. Y había un niño que se me quedaba mirando, pero todos los demás empezaron a imitarme, pero este niñito que se llamaba Sebastián, este joven, porque era un adolescente, se quedó parado mirándome. Y yo le digo, Sebastián, Sebastián, ponte a hacer. Y él me dice, ah, sí, 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 ya, Elena, claro. Pero es que me quedé mirando tu movimiento. Y ese movimiento que haces con la escoba, a mí me va a servir cuando vaya a jugar golf. No, transferencia, o sea, algo que él aprendió, después lo iba a aplicar en otra situación, ¿no? Qué importante es esa transferencia, enseñarle a nuestro estudiante o presentarle retos y situaciones en las que pueda aplicar lo aprendido. Eso, colegas, es muy importante, es un proceso auxiliar del aprendizaje. En el marco de esta transferencia, nosotros como educadores tenemos pues que hacer que la experiencia previa facilite el aprendizaje de otras tareas, ¿no? Que los conocimientos que se impartan, ¿no? Sean aplicables en la vida diaria, ¿no? Que se puedan establecer asociaciones significativas, ¿no? Promover este desarrollo de la memoria lógica y promover también respuestas transferibles. ¿Qué quiere decir transferibles? Transferibles de una situación A una situación B, ¿sí? Y bueno, hasta aquí llegamos con la parte de esta temática, de este tema que son procesos auxiliares. Espero que haya sido interesante el tema para ustedes. Al respecto, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran ustedes compartir o complementar de lo que ya se ha explicado aquí? Con muchísimo gusto los escuchamos. ¿Colegas? Buenas noches, maestra. Buenas noches, te Bueno, escuchamos. muy interesantes las clases de esto de la memoria, porque yo también me pregunto, hoy en día nuestros niños, de verdad, 20 minutos es demasiado darle para que ellos estén atentos. Ay, no, es una locura, no, no hay forma. Pero yo me pregunto
cuando los papás le dan los celulares, los niños pueden estar hasta 5 horas en el celular. Pero qué tal concentración en el celular. Y digo, "Ay, Dios, y cuando nos vienen a supervisar en las aulas, ay, creo que no solamente yo, todas las maestras estamos que nos arañamos porque no hay forma de cómo, o me da ganas de decirle, o les doy a todos un celular para que se queden concentrados. Bueno, la tecnología, porque nuestros chicos de ahora son millennials, mi estimada. Sí, Ellos ya tienen el chip de ellos nacen con el chip de la tecnología. Por eso el reto del docente de hoy es bastante más retador que el del docente de hace 20 años atrás o 30 años atrás, ¿no? Por eso es que, como les decía, la motivación es la chispa desencadenante de todo. Es como si motivación, atención, percepción, memoria, transferencia, ¿no? Todo fuera eh, como si fuese una línea de pólvora, si tuviese que establecer alguna analogía, ¿no? Y entonces tú prendes el fosforito y lo pones ahí en el inicio de ese caminito de pólvora. ¿Y qué es lo que pasa? Todo empieza a correr, ¿no es cierto? Entonces, es algo similar la motivación. La motivación es un proceso auxiliar importante y a veces nos lo saltamos cuando hacemos una clase. No, 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 de frente me voy porque el tema es largo. No, qué motivación y qué niño muerto, no. Y peor, ya lo hicimos al inicio y ya no lo volvemos a hacer nunca más hasta que se acabó la clase. No, miren, estos procesos, si bien es cierto, llevan el título de procesos auxiliares, porque vienen en auxilio, en apoyo de los otros procesos, miren cuán importantes son. No podemos dejarlos de lado, no podemos olvidarlos. Y espero que esto, bueno, haya sido, pues, o les sirva a ustedes ahora en su tarea diaria, en su práctica pedagógica permanente. Espero que así sea. Bien, gracias maestra por su participación. ¿Alguien más que desee participar, comentar algo? ¿Qué les ha parecido el tema, maestros? ¿Les ha gustado o no les ha gustado? Sean sinceros, por favor. Sí, maestra, cada día vamos aprendiendo más. Es cierto, cada día aprendemos más. El ser humano es el único, bueno, no es el único. Los mamíferos marinos también son los otros, es el otro grupo. Pero los seres humanos somos una especie, se puede decir, porque de hecho somos una especie privilegiada, ¿no? Que siempre puede, o sea, ¿y privilegiada en qué sentido? Si bien es cierto, todas las especies animales del mundo, del planeta, pueden aprender, de hecho, bueno, aprender entre comillas porque a veces los entrenamos o los condicionamos, ¿no? Y a eso le llamamos aprendizaje. Pero el ser humano es una de las especies privilegiadas porque su capacidad de aprendizaje es ilimitada. Prácticamente, ¿no? Gardner nos habla de las inteligencias múltiples. Y Gardner nos dice que en el ser humano, o Gardner, bueno, hablaba de las 8 inteligencias múltiples. Ahora ya son 12 las inteligencias múltiples, no me acuerdo quién las dijo, se me fue. Pero imagínense, y habla pues de la inteligencia espacial, comunicativa, intrapersonal, extrapersonal, artística, musical, bla, bla, matemática y todas las demás. Todas las personas, porque tenemos esa capacidad, o sea, somos una de las pocas especies que pueden, ¿no? Que podrían, que tienen esa capacidad ilimitada de aprendizaje y a veces no las utilizamos. ¿No? Y nos sorprendemos, ¿no? Y decimos, ay, no, pero es que ese fulanito, ¿no? El señor Einstein, eh, que es uno de las personas, se puede decir, más inteligentes del planeta porque su IQ era de más de 120, ¿no? O la de este señor que es cuadrapléjico, que también se me fue el nombre, este matemático, que es una eminencia, ¿no?
¿Por qué ellos sí, nosotros no, si ellos tienen la misma masa cerebral que nosotros? Nacimos todos, o sea, el peso del cerebro humano en estado adulto es más o menos de 1 kilo. Todos tenemos las mismas. Todos tenemos básicamente la misma cantidad de neuronas, ¿no? Nuestro cerebro tiene la misma estructura. Entonces, ¿por qué algunos sí y nosotros no, no? Y eso que, según los estudios, por ejemplo, Einstein, que es el científico pues más prominente, se puede decir de nuestro tiempo actual, casi actual entre comillas, solamente usaba el 10% de la capacidad de su cerebro. Y uno se pregunta, si Einstein usaba el 10%, ay por Dios, ¿cuánto usaré yo? No llego creo que ni al 1%. ¡Qué barbaridad! ¿No? Entonces, es importante, son a veces reflexiones que uno se puede hacer, ¿no? Cuando uno va investigando, cuando uno va, pues, en este camino de aprendizaje, ¿no? Nosotros podemos aprender ilimitadamente, maestros. No hay límite para nuestro aprendizaje y no hay límite para el aprendizaje de nuestros estudiantes también. Tengámoslo eso siempre en cuenta. Todo va a depender, pues, de que sepamos, ¿no? Sepamos encontrar cuál es esa chispa que nuestros estudiantes activaría esas ganas de aprender. Vamos a pasar entonces ahora a nuestro bloque de casuística, que es la parte que ustedes están esperando más ansiosamente. Y entonces vamos aquí a presentar esta situación 1. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor, que nos ayude con la lectura? Yo, profesora. Muchas gracias, se agradece. Situación 1. La profesora Carolina debe desarrollar con los estudiantes la sesión de aprendizaje sobre la contaminación ambiental de Zarumilla. Y para iniciar su clase presenta y analiza con ellos un artículo periodístico sobre el arrojo de desmonte y basura dentro del área que corresponde a la zona de los manglares de Tumbes. ¿Qué tipo de motivación consideró la maestra al usar sus estrategias? A. Motivación basada en recompensas. B. Motivación según el propósito. C. Motivación intrínseca del estudiante. D. Motivación extrínseca del estudiante. Sí, profesor, estoy con el celular, No nomás. te preocupes, sí, no te preocupes. Muchísimas gracias por participar. Entonces, esta situación nos plantea, ¿no? Que, bueno, una docente, pues está trabajando con sus estudiantes, ¿no? Y que hay una sesión que se está desarrollando. Y ella quiere, pues, despertar el interés, ¿no? Porque están leyendo un artículo periodístico. Los estudiantes están leyendo un artículo periodístico, ¿no? Y este artículo periodístico, pues, habla sobre el arrojo de desmonte, ¿no? Y basura en el área que corresponde a la zona de los manglares. ¿Qué tipo de motivación estará considerando aquí la maestra? Porque con esa lectura lo que ella busca es motivar al estudiante. ¿Qué tipo de motivación está buscando o está considerando al usar sus estrategias, maestros? ¿Una motivación basada en recompensas? ¿Una motivación según el propósito? ¿Una motivación intrínseca del estudiante o una motivación extrínseca del estudiante? ¿Qué me dicen ustedes? A, B, C o D. Colegas, los escucho.
Maestros, ¿están aquí? Jonathan, ¿se me escucha? ¿Colegas? Maestra, yo pienso que es la B, no, perdón, la C, motivación intrínseca del estudiante, porque es propio de ellos, porque sale de ellos, de su motivación. Ese es mi modo de pensar, no sé. Ok. Tú me dices que es la C. A ver, vamos a ver qué nos dice la respuesta. Ajá. Muy bien, colega. Motivación intrínseca del estudiante. La docente despierta interés en los estudiantes a partir de un problema real y cercano, contaminación de su contexto, generando implicancia personal y conciencia ambiental. No ofrece recompensa externa, sino que activa la motivación interna vinculada al valor del aprendizaje. Excelente, maestra. Enhorabuena. Veamos esta, que es, vamos a ver primaria inicial, primaria inicial. Veamos aquí. Dice así, la profesora Milagros observa que sus niños de 5 años se distraen constantemente durante la lectura de un cuento grupal. Decide dividir la historia en episodios cortos, utilizar títeres y proponer preguntas de predicción después de cada fragmento. ¿Qué tipo de atención está sosteniendo la docente con esta estrategia? A. Atención dividida. A. Atención sostenida. C. Atención involuntaria. D. Atención refleja. ¿Qué me dicen ustedes, colegas? ¿Cuál de todas las atenciones está favoreciendo la maestra? ¿Cuál es la problemática en esta situación, colegas? ¿Qué pasa con los chicos, con los niñitos de 5 años? Que se distraen constantemente Se distraen constantemente. ¿Dónde? durante la lectura de un cuento grupal. Ok, completo, colegas. Siempre ustedes tienen que verlo completo. Entonces, los alumnitos se distraen constantemente. Su atención no está muy buena, que digamos. Y entonces, ¿qué es lo que hace la maestra? Decide dividir la historia en episodios para utilizar títeres y proponer preguntas, ¿no? De predicciones. Ok, entonces está utilizando aquí una estrategia, ¿no? Ella está aplicando una estrategia. ¿Qué atención está favoreciendo, colegas? Sostenida. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, no sería una atención involuntaria? ¿Mm? O en todo caso, ¿por qué me dice usted, colega, que es una atención sostenida? ¿Por qué está utilizando los títeres? Ya. Vamos a ver qué nos dice. Miss, Sí, te escucho. yo pienso que es atención sostenida porque la docente está buscando las estrategias para justamente ver que todos por igual puedan
entender la historia, ¿no? Porque se ha dado cuenta que ellos en inicial se distraen pues constantemente, tienen poco tiempo para mantenerse conectados a una lectura. Mayormente cuando trabajamos en inicial lo que son lecturas, tenemos que trabajar justamente con títeres, buscar la manera, estrategias para que ellos puedan, y todos no aprenden, no tienen el mismo ritmo, pues. Tengo que Es buscar, cierto. entonces, para mí que es la B que es sostenida, ¿no? Ya. ¿Y qué tipo de atención entonces tendrían los estudiantes? Estarían presentando los estudiantes, colegas. Una atención sostenida, No, pienso, no, es lo que queremos lograr. ya. Sí, es tu respuesta. Pero entonces, ¿qué tipo de atención estarían teniendo en esta situación los estudiantes? Si dice que se distraen constantemente. Porque si fuera una atención, bueno, yo lo entiendo así, una atención dividida sería que la docente está buscando, tendría que hacer dos cosas, tres cosas a la vez, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahora lo vemos. La respuesta correcta es una atención sostenida, ¿sí? ¿Por qué? Nos dicen porque fragmentar y dinamizar mantiene la concentración en la misma tarea por mayor tiempo. Y aquí la situación nos dice, pues, que los niños se distraen constantemente. Entonces, ¿qué atención tendrían los estudiantes aquí? Tenía una atención dividida. Dividida porque un ojo estaba con la maestra y el otro ojo estaba seguramente con los jueguitos que estaban por ahí, ¿no? Y una oreja estaba con lo que decía Juanita y la otra oreja con lo que decía, ¿no? Entonces, esa era una atención dividida. Si un estudiante se distrae constantemente, quiere decir que su atención está dividida, ¿correcto? Su concentración está pues en muchas cositas, es oscilante, demasiado oscilante, según las características de la atención. Y entonces, ¿qué hizo la maestra? La maestra dijo, aquí, ¿no? Es aplicando ese viejo y conocido refrán, divide y vencerás. Ella dividió, ¿sí? Pero dividió el cuento, ¿no? Para poder, ¿no? En actividades cortas. Y seguramente inició el cuento con la lectura, ¿no? Y después agarró y se puso un par de títeres y empezó a hacer el cuento con, ¿no? Con los títeres. Entonces los chicos, ¿no? Es cambiar de una actividad a otra para tener una atención sostenida. Es lo que hizo la maestra. Definitivamente la respuesta correcta es la B. Muchas gracias a las colegas que han participado. Veamos ahora bueno, ya la 4. Veamos esta situación, ¿sí? Nos dice, hay que diseñar las situaciones de aprendizaje teniendo en mente cómo, dónde y cuándo debe recuperar el estudiante lo que ha aprendido, ya que la recuperación será más fácil cuanto más se parezcan ambas situaciones. Por lo tanto, A, cuantas más pistas oportunas se propongan en ambas situaciones, más fácil será la recuperación. B, cuanto más referentes directos se establezcan en ambas situaciones, más fácil será la recuperación. C, cuanto más indicios específicos compartan ambas situaciones, más fácil será la recuperación. D, cuantos más elementos tenga el estudiante con respecto a ambas situaciones, más fácil será la recuperación. Esta no está tan fácil. ¿Qué alternativa consideren ustedes, ¿no? Según la situación, ¿qué sería nuestra alternativa
correcta. Y aquí estamos hablando de recuperar información. Y recuperar, ¿no es cierto? ¿No? Aquí dice, ¿no? Hay que diseñar las situaciones de aprendizaje teniendo en mente cómo, dónde y cuándo debe recuperar el estudiante lo que ha aprendido. ¿Y la recuperación con qué proceso auxiliar está relacionado, colegas? La transferencia. Con atender es recuperar. Transferencia. Transferencia. Transferencia es transferir. Ajá. A ver, veamos nuestras láminas. Ajá, uy, justo, justo caímos en la lámina. La ¿Qué nos memoria. hace, qué nos dice aquí? ¿Con qué proceso está relacionado, colegas? Con la memoria. Con la Con memoria. la memoria. Porque recuperar información quiere decir sacarla del baúl de los recuerdos, colegas. Miren, ahí está, justo. Uy, estoy exacta yo con las presentaciones hoy día. Y entonces, ¿cuál será aquí nuestra respuesta correcta? Esta sí está más difícil, ¿no, colegas? Difícil. A ver, cuanto más pistas oportunas se propongan en ambas situaciones, ¿cuál sería, a ver, por descarte, tratando de analizar, cuál por ahí no sería la respuesta porque por ahí me está combinando cosas? ¿O es que está de verdad bien difícil hacer esto? Así Bien también vamos, difícil. Bien difícil. así también vamos a tener en el examen, colega. Nos han alargado el sufrimiento. A ver, vamos a ver qué nos dice aquí. La respuesta correcta nos dice es la C. Cuanto más indicios específicos compartan ambas situaciones, más fácil será la recuperación. ¿A qué se refieren indicios específicos? Dice, según la teoría del procesamiento de información, las pistas o claves contextuales facilitan esa evocación, ese recuerdo. Lo que importa son los indicios específicos coincidentes entre el aprendizaje inicial y la nueva situación. Entonces, aquí la recuperación es la respuesta C, ¿no es cierto? Porque además, miren, estos distractores eran bien plausibles, aunque tenían algunos detallitos, ¿no? En el tema, pues, de términos sobre todo, ¿no? Por ejemplo, pistas oportunas, no es un término que se utilice mucho, que no es un término que se utilice por ahí. Veamos esta otra. Situación 5. Un grupo de niños de 4 años aprendió los colores clasificando bloques. En otra sesión, la maestra les pide que organicen frutas reales según su color y luego inventen una canción con ellos. ¿Qué proceso auxiliar está en juego en esta actividad? Y veamos aquí. ¿Qué es lo que hicieron los estudiantes, colegas? ¿Qué hicieron los estudiantes según esta situación? Clasifican. Ya, Clasifican bloques. completo. Dígame la idea completa. ¿Qué hicieron los estudiantes? Ellos han aprendido los colores y luego han clasificado los bloques. A ver, eso dice, a ver.
¿Qué dice la situación? El Textual, grupo maestra. de 4 años aprendió los colores clasificando los bloques. O sea, que han Entonces, aprendido. ¿qué hicieron los estudiantes? Aprendieron los colores clasificando bloques. Exacto. Los estudiantes aprendieron los colores clasificando bloques. Listo. ¿Esta podría ser considerada una situación? Sí, ¿no es cierto? Y dice, eso lo hicieron en una sesión, ¿entendemos? Porque después nos dicen, en otra sesión, ¿qué pasa con los alumnos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tienen que hacer los estudiantes? La maestra les pide que organizan frutas reales según su color y luego inventen una canción. Ajá, entonces, ¿qué van a hacer los estudiantes? Van a organizar las frutas reales según su color. Es decir, que la profesora se ha traído su camión de frutas y se las ha puesto ahí para que los chicos las organicen, ¿no? Y esa es otra situación. ¿Qué proceso auxiliar está aquí evidenciándose, colegas? Transferencia. ¿Ah? Maestra, Transferencia. transferencia. ¿Y por qué, maestra? Porque en la primera, lo primero que hicieron, ellos han clasificado según colores los bloques, aprendieron los colores mediante clasificando. Y en la segunda, vuelven a trabajar con las frutas de diversos colores para que ellos también los puedan organizar, clasificar, ¿no? Ok. O sea, en la primera clase ellos aprendieron los colores, rojo, amarillo, verde, Lo naranja, clasificaron. morado, aprendieron los colores, Ujú, ¿sí? Pero lo aprendieron de una manera, ujú. ¿ok? Clasificando los colores, o sea, han clasificado objetos y han aprendido los colores. Ahora también van a clasificar objetos, pero ¿qué objetos son los que van a clasificar? Frutas. Frutas, ¿no? Y las van a clasificar porque, bueno, la palabra que aquí cambiaron la palabra, dicen la organicen, ¿no? Según sus colores. O sea, la primera fue una actividad A y la segunda es una actividad B. A ver, maestra, vamos a ver si hemos coincidido. ¿Y qué dice? Respuesta correcta, C. Transferencia positiva. El conocimiento previo de clasificación por colores se aplica en un contexto nuevo, frutas y canciones, ampliando el uso del aprendizaje. Muy bien, entonces la respuesta correcta era la C. Veamos aquí, ya estamos, veamos esta. Aquí dice, durante una dramatización, la docente premia con una medalla a quienes participen mejor. Sin embargo, un grupo de niñas participa con entusiasmo, aunque no les toque la medalla, porque disfrutan actuar. ¿Qué tipo de motivación presentan estos niños? ¿Qué me dicen ustedes? A, extrínseca, porque buscan la medalla. B, intrínseca, porque disfrutan la actividad en sí. C, situacional, porque depende del aula. D, instrumental, porque se guía por el resultado. ¿Qué opinan ustedes aquí? Esta está bien fácil, ¿ah? La B. La La B, ¿por B. qué? La A. La A, ¿ok? Veamos qué nos dice aquí la situación. Dice que hay una dramatización y que va a haber un premio. Y el premio se lo van a dar a quien participe mejor. O sea, esa va a ser la recompensa. ¿Ok? Sin embargo, nos dicen que hay un grupo de niñas
que participan con todo un entusiasmo porque a ellas les gusta actuar y no están esperando la medalla de recompensa. ¿Qué tipo de motivación presentan estas niñas o estos niños? A ver, Tenemos aquí entre la A y la B que nos dijeron, ¿eh? Vamos a Intrínseca, ver, pues. vamos a ver. La respuesta correcta nos dicen que es la B, intrínseca, porque la satisfacción proviene de la propia experiencia de actuar, no de una recompensa externa, ¿no? Porque además aquí nos dicen, las chicas disfrutan actuar, les gusta, ellas gozan eso. Entonces, si ellas lo gozan, parte del interior de ellas es intrínseca, colegas. Y, justo a las 9 de la noche. Y entonces, hemos concluido, por ahí les dejo 2 casuísticas más para que ustedes puedan revisarlas. Muchas gracias. Hemos participado en el chat de la sala con las respuestas. Excelente, colegas. Excelente. Jonathan, hemos terminado por hoy. Maestras, hemos terminado por hoy. Espero que la clase haya sido del agrado de su agrado el día de hoy. Como les comentaba Jonathan, creo al inicio, hoy ha sido la última clase, pues, de este ciclo de capacitación, se puede decir, de este ciclo de fortalecimiento. Y creo que Jonathan les comentó que va a haber ¿no? o se va a habilitar un nuevo ciclo en el que se van a abordar temas, bueno, los temas que no hemos abordado de los conocimientos pedagógicos generales, ¿no? Porque debido también a la premura del tiempo, según el cronograma del examen, se priorizaron algunos temas que se consideraron, pues, un poco más relevantes dentro de toda la temática, y hay otros temas que no se consideraron. Por lo que, bueno, aprovechando que el examen de ascenso se ha, se ha, eh, se ha extendido para suerte de unos y tortura de otros que vamos a sufrir más, eh, se va a programar un nuevo ciclo y entonces los invitamos a participar, ¿no? Jonathan, hemos terminado el día de hoy.